Muy bien, vamos a empezar. Buenas tardes y muy bienvenidos a esta edición de Encuentros con la Cultura Sueca que estamos organizando aquí desde la Embajada de Suecia en Colombia. Muchas gracias a todos que se han conectado a este evento. Mi nombre es Martin Jueguen, soy el jefe de misión adjunto de la Embajada de Suecia aquí en Colombia. Hoy es un evento muy especial. Es el tercer y último evento que estamos haciendo sobre el tema de la novela negra nórdica, novela negra sueca, y tenemos el honor de conocer en vivo a una de las autoras más prolíficas de este género. Viveka Sten, hablamos de ella el jueves en el último evento. Viveka, recordar que su libro En Aguas Tranquilas salió en Colombia el año pasado y está disponible con un 15% de descuento en la librería Casa Tomada. Viveka iba a venir a Colombia para el Filbo de este año. Was going to visit Colombia. La crisis del coronavirus no fue posible. Sé que tenía muchas ganas de venir y esperamos que pueda visitar en algún momento en el futuro. Entonces hoy tenemos a Viveka en vivo. Es la oportunidad para todos de hacer sus preguntas directamente a ella. Entonces no duden de hacerlo a través del chat. Muy bien. Enviamos también un agradecimiento especial a la librería Casa Tomada, a la editorial Océano, a la Cámara Colombiana del Libro, a Piensa Nórdico y a la Agencia de Comunicaciones CREA, nuestros aliados en esta iniciativa. Esto es un evento muy emocionante, hace parte de nuestra invitación a pensar nórdico y es un esfuerzo que estamos haciendo para compartir nuestra cultura y seguir creando enlaces, diálogos y puentes entre Suecia y Colombia a través de la cultura, a través de la literatura. Vamos a hacer más eventos parecidos. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @SwedenInCall y @PiensaNórdico en Facebook, Twitter e Instagram para tener más información sobre futuros eventos. Entonces, sin más introducción, voy a pasar la palabra a nuestro invitado también, Juan Camilo Rincón, escritor, periodista e investigador cultural, quien va a hacer las preguntas a Viveka. Entonces, muy bienvenida, Viveka Sten. Muy bienvenido, Juan Camilo. La palabra es tuya. Hola a todos, Martín, Viveka. Buenas tardes. Estamos en el tercer encuentro de En Casa con la Cultura Sueca. Viveka Sten, como lo habíamos hablado anteriormente, es una de las grandes escritoras suecas en este momento que se desarrolla específicamente en el tema de la novela negra. Hoy vamos a hacer énfasis en su primer libro de la trilogía, que se llama En Aguas Tranquilas. Hola Viveka, ¿cómo estás? Hi, Juan Camilo, I'm fine. Hola Juan Camilo, estoy bien y estoy muy emocionada de estar acá hablando con ustedes. En este momento estoy en Estocolmo, en un archipiélago, mientras ustedes están en Bogotá, Colombia. Qué maravilla el tema tecnológico. Vamos a hacer esto de la siguiente forma. Yo tengo algunas preguntas y además en estos encuentros anteriormente hemos reunido preguntas del público que están deseosos de hacerte y que ya hemos recopilado. La idea es que te las voy haciendo y cuando estemos llegando al final de la charla, recopilamos otras más y las hacemos directamente. ¿Te parece? Listo. Entonces, listo. La primera pregunta es, ¿ve muchas series policíacas como el personaje Nora Linde? Well, I do watch. Bueno,
Veo muchas series policíacas y también leo novelas policíacas, pero solamente lo hago cuando no estoy en el proceso de escritura. Así que si estoy actualmente trabajando en un libro nuevo, nunca leo novelas policíacas, solamente leo pues todos los otros géneros. Leo novelas históricas, biografías, memorias, es decir, libros que me hagan sentir bien y tal vez entre mis libros, pues entre la elaboración de mis libros, sí me atrevo a leer el trabajo maravilloso de otros colegas que escriben novela negra. ¿El oficio de abogada le ha ayudado a ejercer su oficio como escritora de novela negra? Absolutely. Absolutamente. Hay algo chistoso y es que siempre he trabajado como una abogada corporativa, así que Ujú. nunca he trabajado realmente como abogada penal. Así que eso fue difícil al inicio. Tuve que preguntarle a mis colegas abogados penales por temas investigativos, pero habiendo trabajado como abogada por muchos años, casi 20, me enseñó mucha disciplina en cuanto a la disciplina que se requiere para escribir una novela. Y muchas personas creen que escribir se trata solamente de la inspiración o de a que a uno le llegue esa idea maravillosa y uno sentirse inspirado. Pero para ser honesta, la escritura también lleva mucha perfección. Es un trabajo muy arduo que requiere mucha disciplina y también toma muchas horas de sentarse y escribir en un manuscrito. Y desde la disciplina legal aprendí muchísimo sobre eso, sobre sentarse y escribir y trabajar. Y eso me ha ayudado enormemente. Yo soy una persona supremamente organizada, tengo mucha estructura en la manera en la que escribo. Y por supuesto, cuando uno escribe novelas policíacas, pues se trata sobre la estructura y el formato. Algo muy interesante al leerte es que no juegas con los elementos o las herramientas predecibles del género policíaco. Haces cosas distintas. ¿Cuál es tu fórmula para atrapar al lector más allá del misterio del crimen en sí mismo? Wow. Well, I think Bueno, creo, o más bien espero que por lo menos una parte del éxito de mis libros es que los personajes están bien desarrollados, es decir, invierto mucho tiempo desarrollando estos personajes y muchos de mis lectores de distintos países me dicen que les encantan estos personajes. Así que creo que los personajes son una parte fundamental del libro. No solamente se trata del crimen y del misterio, lo que es importante, sino también el hecho de que uno se involucre directamente a los personajes. Uno quiere saber qué está ocurriendo en sus vidas, uno quiere seguirlos, uno se convierte casi como emocionalmente atado a estos personajes. Y eso significa que estas personas están muy motivadas a leer el próximo libro y el siguiente libro que le siga a ese, no solamente por el crimen o el misterio en sí mismo, sino porque quieren conocer más las vidas de Nora y Thomas. Y que has leído varios libros de novela negra, yo quiero preguntarte que si consideras que hay una diferencia entre la novela negra de tu país, que es Suecia, a la novela negra de otros países, tanto en Europa como en Estados Unidos, o si has leído otra novela negra en Asia o en América Latina, ¿qué diferencias ves? well, I think that to some extent Bueno, creo que hasta cierto punto la novela negra sueca está mucho más orientada a las relaciones. Creo que tendemos a involucrar la vida diaria de nuestros personajes
a un mayor sentido. Literalmente uno está siguiendo, por ejemplo, a personajes como Nora y Thomas cuando van a hacer las compras en el supermercado, cuando Thomas está cuidando a su hijo, cuando se preocupan sobre un potencial divorcio. American crime novel. Es decir, creo que la típica novela policíaca o de crimen americana se trata mucho más de mostrar un personaje rudo que resuelve un caso, lo hace de forma independiente, no necesita dormir, descansar, no necesita tampoco relaciones humanas, siempre es un personaje divorciado, necesita demasiado café todo el tiempo. Y algo que yo creo que diferencia el crimen o la novela negra sueca es el hecho de que los personajes sienten como personas con las que uno se puede relacionar, personas reales, y así los lectores pueden entonces relacionarse con este tipo de personajes en una gran medida, mucho más que con estos personajes casi que jubilados, que fueron policías, que es un personaje casi cliché y no tanto una persona real. Y el concepto de la realidad se ve en esos personajes, no desde el cliché, no desde el hombre alcohólico que trata de descubrir su último crimen antes de irse, sino también se puede ver en algo que es muy interesante, es que no son perfectos, que no son hombres sobrehumanos, que descubren solo con una mirada el delito, descubren y lo solucionan fácilmente, sino además es una persona que poco a poco el personaje principal, como Thomas, va guiando, Thomas y Nora, nos van guiando de cierta forma a resolver con ellos como lectores ese tema del crimen. Es algo que me llama mucho la atención, que es algo humano. Pero hablemos un poco de ti. Sé que escribiste 3 libros de asuntos jurídicos, incluso escribiste uno de cocina. ¿Qué te hizo moverte al género hacia el tema de la ficción, específicamente hacia la novela negra? Well, it's true that I wrote several non-fiction Bueno, legal es books. cierto que he escrito algunos libros de no ficción, unos sobre negociación corporativa e incluso otros sobre contratos. Y llegué a un punto en el cual mi editorial quería que yo escribiera otro libro de asuntos jurídicos, uno sobre básicamente emprendimientos de informaciones de la tecnología. Y para mí esto era un tema tan aburrido. Realmente no quería escribir otro libro sobre estos temas. Realmente quería arriesgarme a algo mucho más emocionante, algo de ficción. Y creo que teniendo mi profesión como abogada, escribir sobre crímenes se sentía como algo natural, se sentía como, bueno, obviamente es difícil, pero sentía que era algo que a lo que ya estaba familiarizada. Y siempre me encantó la isla de Sandham, en donde básicamente estuve todos los veranos durante mi infancia, desde que fui bebé. Y Sandham, pensé, Sandham es un lugar tan bello, es como un paraíso de verano y todo es perfecto. Entonces pensé, ¿no sería genial si en este escenario perfecto, paradisíaco, de repente no solamente hubiese un cuerpo, un cadáver encontrado en la playa? Y allí fue como empezó la idea. Estaba caminando sobre la playa en un día de verano, hace 50 años, y de repente hace 15 años, y de repente vi una visión, un cadáver acostado sobre la playa, y fue una imagen tan vívida y tan real que dije, wow, ¿qué ocurriría si realmente te encontraste un cadáver en la playa de Sandham? Y esa idea se quedó en mi imaginación y realmente la impulsó a ir más allá. Es algo muy interesante la ruptura del paraíso, ¿no? De como un lugar de descanso, de cierta forma, donde vamos a pasar el verano y vamos a estar lejos de todas las cosas malas que nos puedan pasar, que vamos a descansar de una vida normal o real. Y
de cierta forma se rompe o se estructura uno con el primer cadáver y después con los siguientes que van a aparecer. No hagamos spoilers, pero quiero ver y hablar un poco sobre la manufactura de tu escritura. ¿Hay algo de tus ejercicios de escritura previos que hayas aportado a la creación de tus novelas más recientes? Well, the good thing, of course, is when you Bueno, creo que lo bueno es que cuando uno escribe un libro, cualquier libro, sea de ficción o de no ficción, uno se da cuenta de que la escritura se trata mucho de editar. Uno escribe un manuscrito y luego uno edita y vuelve a editar y vuelve a editar y reescribe una y otra vez. Así que yo supe cuando empecé a escribir mi primer libro, en Aguas Tranquilas, que tenía que escribir un manuscrito, pero luego tendría que reescribirlo más o menos unas 100 veces antes de llegar a la versión final. Así que eso fue muy útil porque creo que muchas personas cuando empiezan a escribir su primer libro piensan que simplemente uno escribe el manuscrito, lo envía a la casa editorial y el editor all of a sudden decide, you have a book. listo, se imprime y voilà, ya, uno Ujú. tiene Doesn't un libro como happen. resultado. Y obviamente eso no sucede así. Así que cuando escribo Rewrite the mis libros, creo que reescribo todo el texto, más o menos entre unas 5 y 7 veces. Y luego lo leo por lo menos unas 5 o 6 veces más. Así que para el momento en el cual el libro va a ser impreso, yo ya he casi que diseminado ese texto por lo menos una docena de veces. Y eso es algo que yo ya sabía cuando empecé a escribir, así que eso me ayudó mucho. ¿Cuál fue tu motor o cuál fue los primeros elementos que te ayudaron a crear estos dos personajes tan maravillosos como Nora y Thomas, que son los personajes principales de esta trilogía? well, I started with Nora. Bueno, pues yo empecé con Nora porque pensé que sería divertido tener una abogada Ujú. mujer como personaje principal, es decir, yo soy una abogada mujer, así que yo podría también aportar mi experiencia, pero muy rápidamente me di cuenta que necesitaba también a un oficial policial. ¿Por qué? Porque Nora no tenía acceso a la investigación policíaca, no tenía acceso a, por ejemplo, los informes de la Ujú. autopsia, tampoco a los testigos, así que tenía que tener un oficial policial. Y luego cuando desarrollé el personaje de Thomas, pensé que no iba a tener uno de esos policías cliché o personajes cliché. No quería a alguien que estuviera ya llegando a sus 60 años de edad, que tomara whisky todo el tiempo, que estuviese divorciado y que tuviese una pésima relación con sus hijos, sí, los tuviese. Quería crear un personaje que fuera como tu mejor amigo, tal vez el hermano mayor que uno siempre quiso tener, un buen tipo. Y lo chistoso aquí es que Thomas es tan popular en todos los países en donde se ha leído el libro y las personas literalmente me envían correos y me preguntan, ¿hay un número de teléfono para contactar a Thomas? Eh, es algo muy interesante porque el personaje es un personaje que tiene una relación de infancia con Nora. Y además, en los encuentros que tienen con la familia, en las noches, cuando Thomas, a causa de una situación que sufrió con su familia, su forma de reencontrarse y de apoyo hacia Nora. Y en esos encuentros de noche con su vino, es cuando hablan de los delitos, es cuando aparecen como los análisis para las grandes pistas, las pistas que comienzan a darnos fuerza. Y eso es algo que no aparece porque sí, después de una gran investigación, sino que el germen normalmente aparece es por esos encuentros y eso es algo maravilloso. Pero entonces, además de Nora, que me parece un personaje increíble, y pues de Tomás también, creo que la isla sí también es un protagonista en Aguas Tranquilas. ¿Eso fue algo deliberado a la hora de escribir la novela o lo pensaste así desde el principio? No, you are absolutely right. From the No, start, tienes
absolutamente toda la razón. Desde el inicio quise que la isla de Sandham fuera el tercer protagonista de la novela, porque a mí me encanta esta isla. Ujú. Yo he estado muchísimo tiempo en esta isla, siempre quiero volver y siempre pensé que sería increíble presentar este mundo de este lugar tan pequeño del archipiélago de Estocolmo. No sé si saben, pero hay solamente 90 personas que viven en la isla en la temporada del invierno, pero en la estación del verano tenemos más o menos 3.000 visitantes y más o menos 300.000 turistas que visitan cada año, así que es un paraíso. Y pensé que sería muy interesante con un lugar que es ya tan bello y aún así hay siempre la maldad que puede salir de las sombras, hay un cadáver en alguna parte, uno piensa que está seguro y luego se da cuenta que no. Nosotros, como latinoamericanos, vivimos en el eje del Ecuador. Nuestras estaciones son, pues no hay estaciones en realidad. Nuestros días duran exactamente casi lo mismo durante todo el año. Pero cuando leo tus libros, encuentro que el concepto del invierno y el verano cambian, el concepto de lo nocturno cambia, las noches se vuelven más largas, la oscuridad comienza a marcarnos y comienza a ser un elemento también, la atmósfera, como un elemento de la novela negra. ¿Por qué decides plantearnos un verano? ¿Por qué dejas a un lado el tema de ese invierno, de esa oscuridad, de esa nieve que existe en las novelas nórdicas y decidiste ir a un lugar de veraneo? Well, I think for the same Bueno, pues reason creo que por la misma razón de que Sandham era un gran lugar para una novela de crimen, es decir, entre más bellos los días, entre más llega la luz del sol, de las noches duraderas del verano, del sonido de la naturaleza, simplemente de la belleza del archipiélago, pues más es el contraste con este crimen terrible. Y eso no solamente causa intriga para mí como escritora, sino también creo que para los lectores. Sí. Eh, Quiero hacerte una pregunta como de la vida real de Stanham. Después de que salió en Aguas Tranquilas, ¿crees que ha cambiado la manera en que se ve ahora la isla? ¿Qué te han dicho las personas que viven ahí? ¿Qué te dicen? Como, ¿les parece terrible que hayas puesto un crimen o les parece encantadorcísimo sentirse como parte de esta gran novela? I think most people Creo que la mayoría de las personas tienen una actitud muy positiva, obtengo comentarios muy positivos, obviamente. Hay muchísimos turistas que vienen a la isla porque han leído el libro o porque han visto la serie televisiva. La serie televisiva ha tenido más de 80 millones de televidentes, así que obviamente eso es una audiencia muy grande. Los libros se han vendido en más de 40 países. Así que el verano pasado, cuando estuvimos filmando la séptima temporada de la serie televisiva, en el mismo día tuvimos personas que se detuvieron a ver la grabación y otras personas, y vinieron personas de Estados Unidos, de Francia y de Japón. Y todas vinieron a la isla porque habían visto la serie televisiva o habían leído la novela. Así que, por supuesto, para la isla, que depende del turismo en gran parte, esto es un gran apoyo que muchas personas la están visitando. Lo bueno es que aún no ha llegado el programa de televisión a Colombia y América Latina. Lo esperamos con ansias, tenemos muchas ganas de verlo, pero es interesante que arranquemos primero con la lectura de los libros y después ya haremos un análisis más profundo donde pues espero que podamos volver a tener esta conversación.
y hacer jugar con el tema del contraste, de cómo es la historia tanto en televisión como es en los libros y las diferencias. Ahorita acabaste de afirmarme que eres muy metódica para escribir, siguiendo una línea de creación muy estructurada siempre. ¿Alguna vez has salido de ese esquema? Si es así, ¿te funcionó? Well, you know, I always do, before I start writing, Bueno, antes de empezar a escribir, siempre hago un resumen ejecutivo y tal vez eso es un resumen de 30 páginas, más o Ajá. menos, pero eso me da una guía de cómo crear los personajes principales, los protagonistas, cómo ambientar las escenas y luego ya cuando ese resumen ejecutivo lo termino, me siento y empiezo a escribir página 1 y simplemente continúo hasta la página, no sé, 450. Y luego se lo envío a la editorial y obtengo retroalimentación y luego empiezo a hacer este proceso de reescritura hasta que pues lo termino. Pero literalmente, digamos, hago esos cálculos. Si sé que tengo 10 semanas para escribir ese resumen, trabajo todos los días menos los sábados. Eso significa que tengo más o menos 60 días para escribir y entonces simplemente hago el cálculo, pues 450 páginas dividido en 60 días, pues eso da más o menos 6 páginas y media por día. Y entonces escribo 6 páginas y media por día. Muy metódica, muy estructurada, qué interesante, eso es muy bello. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia como voluntaria del Centro de Refugiados de la Cruz Roja en el oficio de ser escritora? Hablar con algunas personas que asisten, te ha dado temas para desarrollar otras novelas. well, actually, I wasn't a volunteer. I was on Bueno, the yo de hecho no fui voluntaria, yo estuve en la parte, en la junta de supervisión de la Cruz Roja, así que yo no estaba en contacto directo con pacientes, Ah, básicamente estaba en juntas directivas, ah. pero creo que he estado comprometida con la Cruz Roja por más de 20 años y siempre ha sido muy importante, pues, contribuir con algo a la sociedad. Vivo una vida muy privilegiada, vivo en un país muy pacífico, puedo hacer las cosas que me gusta hacer, tengo una profesión increíble, así que siempre fue muy importante para mí poder retribuir eso a la sociedad y ofrecer mi ayuda para a aquellos que no han sido tan afortunados como yo. En tu libro se apela a la nostalgia, a lo viejo, a los recuerdos, a la añoranza de lo que fue. ¿En qué medida esos elementos aportan a la construcción histórica de la novela negra y que esta historia sea aún más poderosa? Well, I think I used my own Bueno, pues yo creo que uso mis propias memorias de niñez para dibujar el espíritu del libro y espero, por supuesto, que los lectores puedan conectarse con esto. Pero el hecho de que soy tan honesta sobre mis propias memorias y que uso mis propias memorias en el libro, en los libros, hacen que los lectores sientan que hay verdad en la historia que estoy contando, que no es solamente una historia inventada, sino que es una historia basada en memorias reales y emociones reales que son parte de la historia. O sea que hay personajes reales que pueden incluso o que estuvieron vivos o que están vivos dentro de la no, novela. no, that's the only thing I No, don't. eso es lo único que no hago. No uso personajes reales.
no puedo revelar los secretos de mis vecinos. Es Sí, decir, claro. todavía invierto mucho de mi tiempo en esta isla y estas personas son mis amigos y si yo empezara a exponer sus secretos, pues sería realmente difícil para mí volver allí. Ujú. Claro, sí, tienes toda la razón. ¿Cuál son tus influencias? ¿Qué son los autores que nos aconsejas hoy a las personas que estamos aquí para introducirnos dentro de la novela negra? Well, I think that the Bueno, single creo que most influential writer el autor más is Elizabeth importante y George. influyente es Elizabeth George, en mi When I opinión was personal, porque cuando yo Ujú. 36, tenía 36 años, somebody gave me a alguien book by me Elizabeth regaló George un libro de that I Elizabeth had George y never antes de este read momento crime novel. nunca It was the había first leído crime novel I una ever read. novela negra. Fue de hecho la primera que I loved leí it. y me I loved it. encantó. Me I encantó. bought all of the Compré books todos sus and libros I just y consumed them. And then básicamente I los bought devoré. all of Henning Y Ujú. luego Mankell's books compré and I todos just los libros threw de myself on these Hendel books. Mankell y simplemente And so también I had Henning Mankell y también me devoré esos libros. Y cuando los leí todos, pues sentí que había descubierto un mundo nuevo. Y a partir de ese día on crime estaba novels. absolutamente enganchada con las novelas policíacas. ¿Has leído literatura latinoamericana o especialmente literatura latinoamericana negra? I'm ashamed to say I haven't read Me avergüenza decir que no he any tenido Latin American crime novels. la oportunidad de leer novelas policíacas I'm o very negras mercenary when de it comes to wars. Latinoamérica. Obviamente leí a Gabriel García Márquez, But también a Isabel Allende, Ujú. pero unfortunately, we don't have desafortunadamente a no lot of tenemos Latin American crime novels that are muchas translated into novelas Swedish. And I negras think this is latinoamericanas traducidas disappointing al for me sueco y yo because no hablo español, así que no las puedo leer en el español. Sí, claro. Sí, siempre está ese problema. Algo que ha pasado en Latinoamérica últimamente es que están llegando traducciones de los países nórdicos acá y nos están permitiendo conocer la cultura, pero creo que claramente lo que llega no es tanto como lo que nos gustaría que llegaran y que viéramos y poder conocer un poco más allá. Y me imagino que el mismo problema viceversa existe. Viveca, muchísimas gracias. Voy a comenzar a incluir las preguntas del público. En días pasados, en los encuentros pasados, tuvimos la fortuna de que ellos tenían algunas preguntas que hacerte. Comencemos con la de Jesús Díaz, que pregunta por qué escogió el título En Aguas Tranquilas. Es muy paradójico. you know what? I didn't choose it. Bueno, realmente yo no lo escogí. Ujú. Honestamente no lo hice. Lo que pasa es que cuando lo escribí quería llamarlo algo así como en sangre fría o Ujú. sangre del mar. Y mi editor me dijo que esto sonaba como algo norteamericano de los años 50. Así que Muy capote. intentamos, le dimos oportunidad a otros títulos nuevos y de manera paradójica, este fue el único libro que de hecho yo no titulé por mí misma. Los otros 9 libros de la serie, pues yo siempre creé ese título, pero para este caso, En Aguas Tranquilas, pues finalmente me rendí y la casa editorial escogió el título. ¿Qué tienes en mente y qué quieres sacar en este momento? ¿O qué estás escribiendo en este momento? Well, my last crime novel, Bueno, which was mi última novela negra, que fue la 10ª de la serie de los crímenes de Sandham, fue publicada a finales de octubre, así que en el invierno he estado trabajando en un nuevo manuscrito, pero obviamente con toda la situación del coronavirus, he tenido unos altibajos, así que he estado lentamente trabajando
en un nuevo libro. Ah, pero maravilloso. Lo importante es que sigas escribiendo. Marcelo del Castillo te pregunta, ¿hasta dónde las novelas de Henry Markle la influenciaron, o mejor, qué otros escritores marcaron su desarrollo para escribir, además de lo que hemos estado acostumbrados a conocer o lo que ya nos hablaste Well, Henning anteriormente? Mankell was the second Bueno, kind Henning Mankell fue el segundo escritor de novelas negras que leí en mi vida y realmente estuve absolutamente asombrado por sus libros. Me encantó sus libros, me encantó el estilo de su escritura y también me encantó el hecho de que él usara la novela de crimen para enfocarse sobre la sedación en la sociedad. Realmente traía a la luz una situación y atraía la atracción de la gente a esto. Yo creo que Mankell fue un escritor absolutamente talentoso y lo admiro muchísimo. Otra lectora tuya, colombiana, Ana María Aragón Cabrera, te pregunta, ¿qué diferencia hay entre el estilo de contar de Agatha Christie y el tuyo? Wow. Well, Wow, bueno, no sé si yo me puedo comparar con Agatha Christie, pero creo que una cosa en común que tengo con ella es que no nos gusta particularmente el uso de la sangre. Cuando uno lee a Agatha Christie, cuando uno lee mis libros, ustedes no encontrarán un relato de página tras página de violencia, el derramamiento de sangre o que alguien está aplastando el cerebro a otra persona o descripciones profundas de, por ejemplo, torturas de una persona arrancándole a otra un dedo tras otro. A mí no me gusta mucho esa violencia. Yo prefiero realmente escribir una historia o una novela de crimen en donde la emoción y el suspenso y también el goce de la lectura estén atados hacia resolver el misterio y realmente conocer a los personajes. Le pido a todas las personas que están en este momento acompañándonos en la charla que escriban sus preguntas y aprovechemos la posibilidad de tener una gran escritora con nosotros y de cierta forma sacar todas las dudas que tenemos sobre sus libros. Clara Gamboa pregunta, ¿la novela está basada en hechos reales o alguna investigación policial o solo en ficción? you know, it's purely fiction. Es puramente ficción. Como dije antes, nunca uso personajes reales como mis personajes y tampoco uso a mis vecinos y nunca uso sus secretos. Habiendo dicho esto, por supuesto que como escritora he tenido pues orejas y también curiosidad auditiva muy grande y básicamente trabajo con lo que veo, con lo que escucho y lo alimento al crimen y a la historia que estoy creando. Y solamente ha habido un asesinato en Sandham y fue el asesinato de un bebé, hasta lo que yo sé, que de hecho fue asesinado por la madre. No estaba casada en ese momento y esto fue en los años 30 y esto se convirtió en un gran escándalo. Pero tengo un lector que ha hecho, digamos, los cálculos en términos de las personas que yo he asesinado en la isla y de acuerdo a esos cálculos, he Asesinaste a todos los de la isla. asesinado más o menos a 25% de la población de la isla hasta el momento. Ah, buenísimo. Manuel Torres te quiere hacer una pregunta. ¿Qué preparación sobre literatura y redacción literaria has tenido? ¿Has sido novela empírica o has tenido alguna preparación? ¿Has hecho algunos estudios a respecto de la creación literaria? Well, after Bueno, después de mi
después de que mi primer manuscrito fue aceptado por la editorial, tomé un curso de escritura por un semestre, pero realmente esa es la única formación formal que tengo ahora. Dicho esto, siempre me ha gustado escribir. Yo fui editora del periódico de mi colegio, también en la universidad fui editora de una publicación de la Facultad de Derecho, también escribía columnas en una de las revistas de negocios de Suecia, así que yo siempre quise escribir y creo que cuando crecí siempre sabía que me convertiría en periodista, ese fue mi sueño, pero mi abuelo fue abogado y mi padre fue abogado y mis 3 tíos, de hecho, son abogados y mis primos también. Así que de alguna manera terminé también siendo abogada. Y luego también de alguna manera esta pasión por la escritura logró florecer. Sí, además es que la escritura es un arte que se desarrolla con la práctica y has tenido mucho, y eso hace y eso se ve en tus novelas, es algo que es muy bello. María Luisa, te quiero hacer una pregunta. Si has leído a Steve Larson, si nos lo recomiendas, si te gusta o no, ¿qué piensas al respecto? You know, I loved Stieg Larsson. Me encanta Stieg Larsson y lo leí en una etapa temprana, antes de que se volviese Stieg Larsson como lo conocemos. Hace años, cuando publicaron sus novelas y cuando leí la primera, le dije a mi esposo, este es el mejor escritor de novela de crímenes, por lo menos de los autores contemporáneos que he leído. Esto es fantástico. Y también pienso que para mí, como una escritora sueca y para también otros colegas novelistas, le debemos mucho Stieg Larsson and a Henning Stieg Mankell. Larsson y a Henning Mankell, porque ellos básicamente fueron los que realmente pues fueron pioneros y nos abrieron un camino porque antes los escritores de novela negra suecos no éramos tan conocidos. Después de Stieg Larsson todos querían leer a autores suecos y también comprar los derechos para traducir novelas negras suecas. Así que creo que sin Stieg Larsson y sin Henning Mankell nunca habría sido traducida a tantísimos idiomas como lo he sido. Están muy interesantes las preguntas que se están haciendo y tus lectores aquí en Colombia están muy emocionados. Y hay uno, especialmente Ingrid, que si le puedes adelantar algo del próximo libro, de lo que estás haciendo en este momento, que se muere de curiosidad. You know, I'm sorry, it's really, really Lo tough. siento, realmente es muy difícil hablar de algo que pues he invertido o he estado todo el día en mi estudio. Puedo decir una cosa y es la siguiente, es que esta vez no será en el verano la historia, será Ujú. en el invierno, es oscuro, es diciembre, la nieve cae y es increíblemente frío. Qué bueno, qué bueno. Me parece interesantísimo el cambio de atmósfera, qué bello. Otra lectora que ama tu obra pregunta si cuando terminemos esto del encierro de la pandemia, ¿has planeado venir a Colombia y conocernos y permitir conocerte también? Well, you know, I was Bueno, so como saben, la verdad estuve muy defraudada cuando tuve que cancelar el viaje este año, así que realmente espero que pueda visitar el próximo año o la próxima vez que sea invitada. Muy bien, listo. Ya estamos llegando al final. Por tema de tiempo voy a escoger solo unas 2, 3 preguntas más, dependiendo, y creo que eso está muy interesante. ¿De qué forma, esta crisis en la que estamos en este momento
podría afectar o cambiar o desarrollar tus escritos. ¿Qué has pensado al respecto? Well, I think that from a very practical. Bueno, desde una perspectiva muy práctica, he tenido mucho más tiempo para escribir, porque obviamente, pues todos los festivales literarios que iba a visitar, todo esto se canceló, así que digamos que no iba a publicar otra novela de crimen sino hasta dentro de un año, pero en este momento creo que tal vez tenga ya material para publicar algo en octubre o noviembre. Desde una perspectiva práctica, pues obviamente como todos, he estado en casa. Y aunque tengo muchísima simpatía por las personas que han tenido que quedarse en casa de forma no voluntaria, pues como escritora yo estoy acostumbrada a estar en casa, así que cuando tenía o tuve que quedarme en casa y cancelar eventos, pues obviamente mi imaginación tuvo espacio para empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque este es mi ambiente. Y es entonces una paradoja que una crisis como esta, pues realmente resulte en más tiempo para escribir, pero esa es la verdad. Qué bello. Y sí, es que los conceptos cambian, pero uno encerrado siempre escribiendo y leyendo, pues para nosotros el encierro es algo común. Eso es algo muy interesante. Aquí hay una pregunta de Mario Otero, que quiere decirte, ¿tienes algún hábito personal especial? Sentarte en una mesa una hora en específica, en una habitación, tus horarios de escritura, ¿cómo son los ambientes específicos que rodean tu escritura? Estamos muy íntimos. You know, no, that's fine. No, I está use bien que sea una pregunta íntima. Yo realmente puedo escribir en cualquier parte. A mí me encanta sentarme en mi casa en Sandham y escribir allí. Normalmente me siento en la mesa de la cocina en Sandham y básicamente me dejo llevar en el teclado. Tengo también un estudio en nuestra casa en Estocolmo, pero, ¿sabes? Puedo escribir si estoy en un tren, en un avión o tal vez incluso en el ferry yendo a Sandham o en un café. Pero tengo un pequeño truco. Cuando empiezo un nuevo libro, siempre hago una lista en Spotify. ¿Saben? Spotify, la plataforma, creo que Sí, la Spotify la musical, tienen claro. disponible en Colombia, Sí, 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 la sí. plataforma para reproducción musical. Entonces lo que hago es hacer una lista de canciones, de música specific to the que, book that que es específica hacia el libre, que realmente pueda vislumbrar la atmósfera. Y básicamente me pongo mis audífonos y escucho esta lista musical básicamente de forma repetida, tal vez unas 500 veces. Y cuando escucho la música que automáticamente me lleva o me transporta a ese modo de escritura, pues simplemente puedo escribir en cualquier parte de esta manera. Ay, qué bello. Te sugiero que dentro de Spotify también hay listados de música colombiana para que por medio de los oídos entre un poquito la primera parte de conocernos. Aquí en Bogotá hay una librería muy bella, muy linda, que se llama Casa Tomada, que te invita a que hagas parte a los encuentros con escritores, porque ellos invitan a los escritores a sus encuentros de almuerzo, gastronomía y literatura que son muy conocidos aquí en Bogotá. Entonces te hacen una invitación y quieren hacer una pregunta. El libro de gastronomía que tienes está traducido en español. ¿Sí sabes? no, it's translated into No, desafortunadamente solamente está traducido al alemán y al inglés por ahora, but not Spanish. pero no al español. Bueno, pues quedamos súper atentos y esperar que lleguen los 10 libros que tienes de la colección de novelas Sandham. Estamos muy deseosos de poderlo leer todo y porque eres una escritora maravillosa. Te agradezco mucho que compartas con nosotros. Te mando un abrazo desde Colombia. Ha sido maravilloso esta conversación y de verdad, qué maravilla de textos. Muchísimas gracias
y le paso mi voz a Martín. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Camilo. Muchas gracias, Viveka. Ha sido una conversación muy interesante. Hemos visto todas las preguntas que han llegado. Creo que los lectores aquí en Colombia quedan muy emocionados, con mucha ansiedad de leer los libros de Viveka Steen. Y también, más allá, libros de crimen, de novela negra, sueca y nórdica. Entonces, con esto concluyamos esta conversación muchas gracias a los dos y muchas gracias a todos los oyentes que se han conectado. Hasta luego. Muchas gracias. Bye bye. Gracias, Viveka. Adiós. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Adiós.